Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática referente a las ecuaciones diferenciales lineales. Debemos de acordarnos que una ecuación diferencial de enésimo orden tiene la estructura siguiente: n de x, enésima derivada de la función y respecto a x, más a sub n menos 1 x por la enésima menos 1 derivada de la función y con respecto a x, más así sucesivamente a sub 1 x por la primera derivada de la función y con respecto a x, más a sub 0 x por y igual a una función g de x. Recordemos que una ecuación diferencial es lineal si todos y cada uno de los coeficientes en la ecuación diferencial dependen de x y la función y sus derivadas están a la potencia 1. Es decir, cuando n es igual a 1, en esta ecuación diferencial tenemos la expresión a sub 1x, primera derivada de la función y con respecto a x, más a sub 0x por la función y igual a la función g de x, quien representa la ecuación diferencial ordinaria lineal. Esta ecuación en particular podemos escribirla de una forma más compacta. Teniendo en cuenta que a sub 1x es distinto de 0, dividimos la ecuación diferencial ordinaria lineal, obteniendo de esta manera derivada de y con respecto a x más a sub 0x entre a sub 1x por y igual a g de x entre a sub 1x. De hecho, si llamamos p de x igual a sub 0x entre a sub 1x y f de x igual a g de x entre a sub 1x, dicha expresión la escribimos como derivada de y con respecto a x más p de xy igual a f de x, para la cual buscamos una solución en el intervalo y donde las funciones p de x y f de x sean continuas. Para poder determinar dicha solución, toda ecuación diferencial que puede llevarse a esta estructura es una ecuación diferencial lineal. Entonces, el primer paso es escribir la ecuación diferencial ordinaria a la forma asterisco, que es esta estructura que está acá. La segunda fase es reescribir la ecuación diferencial ordinaria a su forma diferencial. Esto conlleva toda esta parte, la paso a restar y saco un factor común diferencial de x, con lo cual diferencial de y más p de x y menos f de x diferencial de x, y esto es igual a 0. Tercero, buscamos una función mu de x con la cual podemos catalogar esta ecuación diferencial como exacta. Es decir, mu de x diferencial de y más mu de x por p de xy menos f de x diferencial de x es igual a 0. Es decir, que la derivada parcial con respecto a y de toda esta expresión, mu de x p de xy menos mu de x f de x, ha de ser igual
a la derivada parcial con respecto a x de mu de x. Entonces, como mu es una función que depende de una variable, esta derivada parcial la podemos escribir como una derivada ordinaria. Derivada de mu de x con respecto a la variable x ha de ser igual, como derivamos aquí parcialmente respecto a la variable y, aquí nos queda mu de x p de x, y esta expresión al derivarlo nos da 0, puesto que solo depende de la variable x. Entonces hemos reducido esta ecuación diferencial exacta a una de variable separable. Luego, en este sentido, si integramos respecto a x, resulta que logaritmo natural de mu de x es igual a la integral de p de x diferencial de x. Para eliminar el logaritmo utilizamos la función exponencial en ambos lados, de modo que mu de x es igual a la integral de p de x diferencial de x. Con lo cual hemos encontrado una expresión el cual llamamos factor integrante o de integración. Cuarto, multipliquemos la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más p de xy igual a f de x por el factor integrante encontrado. En este sentido, e a la integral de p de x dx por la derivada de y con respecto a x más e a la integral de p de x dx por p de xy va a ser igual a e a la integral de p de x dx por f de x. Entonces la expresión puede ser reescrita de la siguiente manera. Notemos que el lado izquierdo puede expresarse como la derivada del producto entre el factor de integración e a la integral de p de x diferencial de x por la variable dependiente y. Y esto va a ser siempre igual a e a la integral de p de x diferencial de x por la función f de x. Y esta expresión que vemos acá representa una ecuación diferencial de variable separable, que al integrar respecto a la variable independiente x obtenemos e a la integral de p de x diferencial de x por y es igual a la integral de e a la integral de p de x diferencial de x f de x más una constante arbitraria de integración. De este modo, al multiplicar toda esta expresión por e a la menos integral de p de x diferencial de x, resulta que y nos va a dar igual a e a la menos integral de p de x de dx por toda esta expresión, integral de e p de x de dx por f de x más la constante arbitraria de integración. Y a esta expresión que está acá se le considera solución general de la ecuación diferencial de y en dx más p de xy igual a una función de x. Para mayor comprensión de este procedimiento, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Nos piden obtener la solución de la ecuación diferencial mostrada. En primer lugar, llevemos la ecuación diferencial a la forma. En este sentido, yo puedo escribir como diferencial de y es igual a x cuadrado más 3x cuadrado y por la diferencial de x. Luego, derivada de y con respecto a x es igual a x cuadrado más 3x cuadrado y, derivada de y con respecto a x más menos 3x cuadrado por y igual a x cuadrado. Notablemente a esto que está acá le llamamos p de x
y esto que está acá le llamamos f de x. De modo que bastará identificar p de x, quien es menos 3x cuadrado diferencial de x. Mu de x es equivalente a tener e a la menos x al cubo. Como tercera fase, multiplicamos el factor integrante en la ecuación diferencial, de modo que e a la menos x cubo por la derivada de y con respecto a x más menos 3x cuadrado y, esto va a ser igual a e a la menos x cubo por x al cuadrado. Como cuarta fase, identificamos que el lado izquierdo corresponde a la derivada del producto entre el factor de integración con la variable dependiente y. Es igual a x cuadrado por e a la menos x cubo. Y esta expresión es una ecuación diferencial de variable separable, cuya última fase es realizar los procesos de integración respectivos. En este sentido, escribimos e a la menos x cubo por y es igual a la integral de x cuadrado e a la menos x cubo diferencial de x. Tomando u igual a menos x cubo, diferencial de u es menos 3x cuadrado de x. O sea que menos du sobre 3 es igual a x cuadrado de x, que básicamente es todo esto que está acá. O sea, e a la menos x cubo por y es igual a que yo tenga menos 1/3 de la integral de e a la u de u en general. E a la menos x cubo por y es igual a menos 1/3 de e a la u, pero u vale menos x cubo, más una constante arbitraria de integración. Finalmente, la solución general viene dada por y igual c por e a la x cubo menos 1/3. Y para llegar a ello lo que hago es multiplicar toda esta expresión por e a la x cubo, resultando de este modo la solución general buscada. Antes de proseguir con otro ejemplo, nótese que una ecuación diferencial lineal puede escribirse de la siguiente manera: derivada de x con respecto a y más p de y por x igual a f de y, en donde el factor de integración va a estar en función de la variable y viene escrita como la exponencial de la integral de p de y diferencial de y. El siguiente ejemplo viene relacionado con esta estructura de ecuación diferencial lineal. Nos piden resolver la ecuación diferencial mostrada bajo esta condición. En primer lugar, debemos de escribir dicha ecuación diferencial a una de las dos formas. Una de las dos formas es la idónea para resolver esta ecuación diferencial lineal que admite factor integrante. De acuerdo a este ejemplo ilustrativo que estamos desarrollando, vamos a emplear esta segunda forma, con el cual la ecuación diferencial la escribimos como y cuadrado, derivada de x con respecto a y, más 5xy más 3y a la 5 igual a 0. Dividiendo toda la expresión entre y cuadrado, resulta que derivada de x con respecto a y más 5 sobre y por x es igual a menos 3y al cubo. Con lo cual, p de y es igual a 5 sobre y f de y es igual
a menos 3y al cubo. De acuerdo a esto, nosotros podemos determinar el factor de integración como sigue. Mu de y es igual a e a la integral de p de y diferencial de y. En este sentido, escribo exponencial a la integral de 5 sobre y diferencial de y esto es igual a la exponencial de 5 logaritmo de y, o sea que el factor de integración viene dado por y a la quinta. La otra fase es multiplicar el factor de integración por esta ecuación diferencial. Entonces, aquí multiplicamos factor de integración que nos dio y a la 5 y también lo multiplicamos en el lado derecho. Ya sabemos que el lado izquierdo representa la derivada entre el factor de integración y la variable dependiente x. Escribimos derivada respecto a y de x y a la quinta, y esto es igual a tener menos 3y a la 8. Si integramos respecto a la variable y, nos queda xy a la 5 es igual a menos 3 novenos de y a la 9, más una constante arbitraria de integración. Luego, al dividir esta última expresión entre y a la quinta, resulta x igual, aquí simplificamos y nos da menos 1/3 de y a la cuarta más c por y a la menos 5, lo cual representa la solución general de la ecuación diferencial dada. Falta sustituir esta condición en la solución general para obtener la solución particular. En este sentido, que equivale a 1 y y también vale 1. Al sustituir estos valores en la solución general, obtenemos 1 igual a menos 1/3 más c, de donde c tiene el valor 4/3. Finalmente, sustituimos c en la solución general y obtenemos la solución particular, x igual a menos 1/3 de y a la cuarta más 4/3 de y a la menos 5. Ojalá que el desarrollo de este video haya sido de su utilidad para el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.